encerrado en un estudio, así que siempre necesito como que... Sí. Bueno, no es tan así, pero sí. Bien, traigo una ponencia, digamos que es la más técnica que puedo tener, y trato siempre de hacer un gran esfuerzo de poder llevarla al lenguaje común, porque siempre se requiere bastante conocimiento previo para manejar lo que Garrison tuvo que haber manejado y para estudiar los ciclos económicos. Sin embargo, con esta metodología que aplica Garrison podemos entonces comprender de forma bastante sencilla lo que va aconteciendo en la economía. Lo primero que vamos a estudiar es, bueno, la acción humana, y creo que ya ha quedado bastante claro, sin embargo vamos a volver a repetir un poco los supuestos. Lo primero es que hay un comportamiento deliberado, un comportamiento consciente, las personas actúan de forma deliberada. La insatisfacción es el incentivo de la acción, es decir, tenemos personas que están insatisfechas. Si estuviésemos plenamente satisfechos, entonces seríamos personas totalmente inactivas. Individualismo, el ser humano es individualista, el ser humano es egoísta y por esa razón actúa. Acción, comportamiento de individuos dirigido hacia fines. Andrea lo estaba mencionando, el hombre siempre tiene un propósito. De hecho, ella mencionó una frase que dice que, bueno, un hombre sin propósito sería algo totalmente lamentable, pero es que hasta no tener propósito es un propósito. Entonces el hombre siempre va a tener un propósito, unos fines. El tiempo como medio escaso, esto es totalmente indispensable. Siempre digo que el tiempo es el bien, pues recurso más escaso de la economía, y cada vez que hablamos de materia política, que siempre se postergan las medidas que hay que tomar, siempre digo, bueno, estamos jugando con el tiempo de las personas, y nada más y nada menos que con más escaso. Y hay incertidumbre, si el hombre es ignorante, hay conocimientos que no posee, hay cosas que no sabe qué va a pasar a futuro. Y mientras no sepa qué va a pasar a futuro, hay incertidumbre. Lo segundo que vamos a tratar es la ley de preferencia temporal. Esto es muy sencilla. Nosotros los seres humanos siempre preferimos consumir en el presente y no en el futuro. Tendemos a querer consumir en el presente y no en el futuro. Y ahí, bueno, hay dos demostraciones. La primera es, bueno, si algún hombre naturalmente tendría a consumir en el futuro, sucedería que hoy esperaría para mañana. Es decir, sería una persona que su preferencia exclusivamente es consumir en el futuro, entonces hoy no estaría consumiendo. Y bueno, el tiempo es un medio escaso. Luego, para economizarlo, el sujeto actuante trata de arribar a la situación más satisfactoria en la menor cantidad de tiempo posible. No quiere decir que vamos a consumirlo todo hoy, pero siempre tratamos de tener unos plazos cerca. Eso no quiere decir que vamos a engordar de un día para otro, ni que vamos a engordar, pero sí que vamos a tratar de satisfacer nuestros fines en el tiempo más inmediato posible. Ahora bien, ¿qué sucede con el análisis de la macroeconomía? Que hay que comenzar con el tema o el ejemplo de Robinson Crusoe. Es decir, para poder entender qué pasa con el interés, hay que estudiar más o menos qué pasaría con un solo individuo. Ahora bien, Robinson Crusoe, supongamos que, bueno, está en su isla, él está solo, no tiene ningún medio para satisfacer sus fines, si solamente tiene sus manos, su capacidad, su cuerpo. Y de las 24 horas, él dedica 10 horas a conseguir alimentos y dedica 14 horas para descansar. Si él dedica 10 horas para buscar frutas, entonces con sus manos, con su cuerpo, podría obtener unas 20 frutas por día. Sí, por día. Ahora, ¿qué pasaría si Robinson Crusoe ahorra, piensa y dice, bueno, yo quiero construir algo que me facilite obtener las frutas? Y supongamos que él de las 24 horas ahora le dedica 5 horas para recoger frutas, 9 horas para descanso y 10 horas las convierte en ahorro. Ahora, ¿por qué las convierte en ahorro? Porque en esas 10 horas él va a elaborar una especie de vara, una vara que le permita tumbar las frutas de los árboles. Cuando él realiza eso, estamos hablando de ahorro. ¿Por qué ahorro? Porque él está dejando de consumir, le está dejando de aplicar las 10 horas que antes aplicaba, y ahora aplica 5, y está dejando de descansar.
Tanto dejar de consumir como dejar de descansar, todo eso implica ahorro. Y luego que Robinson ahorra, tenemos que a futuro, a futuro, él va a poder aumentar su capacidad productiva. Es decir, él a futuro va a obtener una retribución. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Actualmente Robinson consumía 20 frutas, luego comenzó a consumir 10 frutas. Pero a futuro supongamos que va a consumir 40 frutas. ¿Cuál es la diferencia entre 40 menos 20? Sería 20, ¿verdad? Ese 20, esa diferencia entre lo que consumo hoy y lo que consumo a futuro es el interés. Es lo que a mí me permite ahorrar, lo que me incentiva a ahorrar. Esa diferencia del consumo presente con el consumo futuro, que es positiva, ese va a ser mi interés. Porque el interés es lo que me permite a mí dejar de consumir hoy para poder consumir mañana. Este se llama interés original, y este concepto hay que tenerlo bastante presente en el resto de la presentación. Ahora, el interés depende obviamente del futuro. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto ocurre una catástrofe? Pueden participar. ¿Qué pasa con el futuro? La expectativa del futuro cambia, es decir, la gente va a consumir ahora más en el presente. Si usted dice que el mundo se acaba en 10 días, usted va a hacer locuras, todas las locuras que hizo en su vida, las hará hoy o esa semana, antes de que se acabe el mundo. ¿Y qué pasaría con la tasa de interés? ¿Qué pasaría con el interés? ¿Desaparecería? Realmente no desaparecería, varía y tendería al infinito. Es decir, para usted tener una preferencia temporal, para usted preferir consumir post catástrofe, el interés tiene que ser extremadamente elevado, inimaginable, inalcanzable, podría decirse. Y ¿qué pasaría si, bueno, prácticamente es lo mismo. ¿Qué pasaría si de alguna u otra forma nos tendríamos que morir hoy? Si nos a morir hoy, va a pasar igualmente lo mismo. Ahora, el tipo de interés debe reflejar la preferencia temporal de los individuos, lo que hemos estado hablando. Es un factor subjetivo, lo cual implica que encontraremos en el mercado individuos con preferencia temporal muy baja y otros con preferencia temporal muy alta. Cada uno de ustedes tiene una preferencia temporal totalmente distinta. El tipo de interés de mercado no solo refleja la preferencia temporal de los individuos que interactúan en la sociedad, sino también otros dos factores. Por un lado, la prima de riesgo que corresponde a la operación en cuestión, y por otro lado, una prima de inflación o deflación esperada. Estamos hablando del interés originario, ese que te incentiva a consumir en el futuro. Pero tenemos un mercado de tasas de interés, un mercado de fondos prestables, un mercado de crédito. Lo tenemos. Entonces, la teoría occidental nos dice, bueno, existe el interés originario, que es la preferencia temporal de las personas, preferencia temporal que también depende mucho del grado de las instituciones. Por ejemplo, si usted le dio una propiedad, si usted tiene un proceso inflacionario, si usted lo expropia, etc., su preferencia temporal obviamente va a cambiar. Si usted tiene la expectativa de que la moneda se va a devaluar en enero, usted va a consumir hoy. Su preferencia temporal cambia. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mercado, cuando se forma el crédito, cuando se forma el mercado de crédito, existe esa preferencia temporal de los individuos más una prima de riesgo, más la variación del valor de la moneda. Esa sería como que la tasa de interés. Ahora bien, este triángulo es bastante interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si el tipo de interés está al 15%? Pues si usted quiere invertir, estamos hablando del mercado de crédito, si usted quiere invertir, tendría que hacerlo en negocios que tengan una rentabilidad mucho mayor del 15%. Es decir, si tenemos toda la área del triángulo, sería solamente esta partecita, una porción de negocio bastante baja. ¿Qué pasaría si el tipo de interés cambia, se ubica de 15 a 4%? Pues que la cantidad de negocios rentables aumenta, o la probabilidad de negocios rentables aumenta. Y toda esta cantidad de negocios pueden ser, que estén por encima del 4%, pueden ser totalmente rentables. Eso lo podemos ver desde nuestra tarjeta de crédito hasta efectivamente los empresarios tomando decisiones y tomando
proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Ahora, este elemento, no sé si en el diplomado ya lo trataron, ¿sí? Bastante. El triángulo de Hayek, el triángulo, digamos que encierra una gran teoría en 3 líneas, literalmente. Y es lo siguiente, bueno, existe, en la economía existe etapas, tiempo, etapas de proceso productivo. Generalmente se le atribuye al tiempo, y esto viene por Bombard. Bombard dice que mientras más tiempo tenga el proceso productivo, entonces al final vamos a producir más. Pero económicamente hablando, el tiempo no es como newtoniano, sino relativo, es decir, el tiempo termina siendo totalmente relativo. Entonces yo no llamaría eso literalmente tiempo. De hecho, hablando con Guillermo, a mí se me ocurrió un concepto que se llama velocidad de acción humana. Porque al final del día, una persona en una hora, o sea, las personas, todos ustedes en una hora pueden tener diferentes rentabilidades y diferentes productividades. Entonces, la hora está, pero ¿qué tan rentable puede ser una persona en una hora con capital previo? Hay etapas, yo siempre lo veo como etapas de proceso productivo, es decir, para llegar a unos bienes de consumo mucho más tecnificados, entonces las etapas son mucho más amplias. Y mientras más amplias la etapa, las etapas intermedias, entonces vamos a tener una mayor cantidad de bienes finales. Y otra cosa interesante es la pendiente de este triangulito, que es la pendiente que implica esa tasa de interés implícita o interés originario. Yo lo llamaría así. Este es el triángulo de Hayek, no tiene ninguna otra complicación. ¿Qué pasa con el triángulo de Hayek? Si las personas deciden ahorrar, están dejando de consumir. Y cuando las personas deciden ahorrar, aquí vamos a siempre identificar una identidad de que ahorro va a ser igual a inversión. Es decir, la persona ahorra y le cede ese ahorro a otras personas que invierten. Cuando la persona decide ahorrar, hay una contracción en el consumo, que es esta que vemos acá. Y cuando las personas deciden invertir, existe una expansión de esas etapas del proceso productivo. Es decir, el ahorro o el aumento de la inversión conlleva necesariamente a una ampliación de las etapas del proceso productivo, pero este factor es súper importante. Nosotros dejamos de consumir así como deja de consumir Robinson Crusoe. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede a largo plazo? Este es un efecto de corto plazo. A largo plazo, nosotros vamos a expandir nuestras fronteras. Nosotros vamos a expandir tanto nuestra capacidad, nuestro proceso, nuestra etapa de proceso productivo, como nuestro consumo local, porque si uno está invirtiendo y luego de toda esta cadena de etapas de proceso productivo, eso se llega a concretar en bienes finales, los bienes finales ¿qué hacen? Suben en cantidad. Como suben en cantidad, manteniendo el nivel de salario constante, ¿qué va a pasar con los precios? Van a disminuir. Y si los precios disminuyen, usted va a consumir mucho más. Entonces eso es lo que termina sucediendo. Hay una expansión de nuestra capacidad, tanto de las etapas de proceso productivo, de nuestro capital, como del consumo. El modelo de Garrison combina el triángulo de Hayek, que es el que ven aquí arriba a la izquierda, con otros dos elementos. El primero es la frontera de posibilidades de producción, que termina siendo una clasificación del costo de oportunidad entre consumo e inversión. Bueno, consumo e invierto, cuánto de mi total destino a inversión o cuánto de mi total destino al consumo. Y tenemos acá abajo el mercado de fondos prestables, es decir, esa oferta y demanda de fondos prestables, esa oferta y demanda de crédito. Esta es, digamos, la combinación o el modelo general de Garrison, y con este modelo Garrison pretende explicar los ciclos económicos desde el punto de vista austríaco. Entonces, el equilibrio, por así decirlo, o si ponemos dinámico, las personas tienen unas preferencias temporales definidas, eso define un tipo de interés, y con ese tipo de interés las personas tienen un trade-off entre consumo e inversión, y ahí se define entonces lo que vemos acá, un nivel de consumo determinado y un nivel o etapa de proceso productivo determinado. Ahora bien, aquí tenemos la misma gráfica, pero ocurre lo siguiente. Vamos a volver a citar. ¿Qué pasaría si la persona decide ahorrar?
aumenta la cantidad o la oferta de fondos prestables, ¿cierto? La cantidad de disponible para ahorrar aumenta. Cuando eso ocurre, yo no sé si expliqué que esta es una curvita de oferta y esta es una curvita de demanda. La oferta de fondos prestables es esta. Cuando la gente decide ahorrar, la oferta se amplía, es decir, la curva se desplaza hacia la derecha. Y cuando eso sucede, tenemos que el nivel, aquí está, el nivel de ahorro aumenta y con ello aumenta el nivel de inversión. ¿Qué sucede con mi trade-off entre consumo e inversión? Que se va a deslizar más preferente hacia la inversión. Es decir, voy a preferir invertir. Y eso es lo que va a ocurrir. En el triángulo de Hayek podemos ver cómo el consumo disminuye y las etapas del proceso productivo tienden a ampliarse. ¿Por qué también tienden a ampliarse? Porque recuerden que está bajando el tipo de interés. ¿Recuerdan el triángulo que mencioné al principio? Obviamente estábamos en un tipo, por ejemplo, del 15%, cuyos proyectos de inversión eran muy altos, tenía que ser muy rentables para poder invertir, y ahora con la baja del tipo de interés, la cantidad de proyectos de inversión aumenta. Y ahí tenemos entonces una ampliación en el proceso productivo. ¿Qué va a pasar? Ok. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Ok, ¿qué va a pasar a largo plazo? Pues a largo plazo, faltaba eso. A largo plazo, el triángulo aumenta, es decir, la capacidad de consumo aumenta y las etapas también están aumentando, y mi frontera de posibilidades de producción se desplaza también hacia la derecha. Es decir, la cantidad de inversión y consumo que yo puedo realizar es cada vez mayor. Mi capacidad total de la economía crece en general. Ahora, ¿qué es lo importante de todo este crecimiento? Que se fundamenta en el ahorro voluntario. Es decir, la clave de este crecimiento sostenido es el ahorro voluntario. Ahora, así como nosotros podemos hablar de crecimiento, podemos hablar de regresión. O sea, ¿qué pasaría si las personas no tienen unas expectativas de ahorro, sus preferencias temporales, más que todo consumir en el presente por factores institucionales? Vamos a ponerlo así. Bueno, supongamos que la persona ya no desea ahorrar tanto, sino desea consumir. Hay una reducción en el mercado de fondos prestables. Y usted ve que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Suben. Por lo tanto, los inversionistas van a invertir en proyectos de inversión cuya rentabilidad sea mucho más alta que este I sub 1 que está acá. El trade-off entre inversión y consumo cambia y yo me voy a ubicar hacia un punto donde prefiera consumir más, y efectivamente va a haber una contracción en las etapas de proceso productivo y un aumento en el consumo. Fíjense que se puede explicar tanto para expansión como para regresión. En el largo plazo, esta es la misma gráfica que la anterior, en el largo plazo lo que vamos a ver es que el triángulo disminuye. Una pregunta, eso es partiendo del principio de que no tengas un banco central que te pida tasa de interés. Sí, suponiendo, ya vamos a ver eso, ya vamos a ver el tema del banco central. Pero bien, como las etapas del proceso productivo están disminuyendo, al final del día el triángulo se va a reducir y la frontera de posibilidades de producción va a caer, es decir, hay una regresión en la economía. Esta es la gráfica de la expansión crediticia. ¿Qué sucede? Que los bancos centrales, emitiendo más dinero, pueden, en efectivo pueden expandir la cantidad de dinero, la oferta de dinero, o la oferta de fondos prestables. Tenemos entonces que si no hay cambio en la preferencia temporal de las personas, si la persona no está decidiendo ahorrar más, la persona está ahorrando lo mismo, pero hay una cantidad de fondos prestables y se le suma un aumento en la cantidad de dinero. Ese M más 1 es la actuación del Banco Central que aumenta la cantidad de fondos prestables. Usted puede ver entonces que la curva de fondos prestables se desplaza hacia la derecha. Y efectivamente va a haber una baja en la tasa de interés porque la cantidad de fondos prestables está aumentando. Ahora, ¿qué produce esto? Si usted está tranquilito en su casa
ahorrando lo mismo, tiene su ahorro, y baja la tasa de interés, ¿qué hace? Claro, cambia tu expectativa y comienzas a consumir más, porque ya que te está bajando la tasa de interés, no es tan rentable ahorrar como antes. Y la inversión y el ahorro, que antes eran una identidad, ahora se separan. El ahorro va por un camino hacia la izquierda y las inversiones van. Una vez me dijeron que lo único que para lo que servía el apuntador era para medir tu mal pulso. Pero me parece necesario, ¿no? El ahorro va por tu izquierda y la inversión va por la derecha. Y va a haber un cambio de trade-off. Para este cambio es transitorio. Aquí tengo que hacer un apartado. La frontera de posibilidades de producción, uno se puede ubicar sobre la línea, que es lo que hemos estado haciendo, se puede ubicar por debajo de la línea y transitoriamente por encima de la línea. Es decir, esta frontera de posibilidades de producción, cuando uno se ubica acá, uno está hablando de la máxima capacidad que tiene la economía. Lo máximo. Uno puede decir, bueno, ¿cómo uno puede ubicarse por encima de la línea de la frontera de posibilidades de producción si la línea es lo máximo que se puede llegar? Pues Garrison llama pleno empleo a la utilización de los factores, pero hay un índice de empleo que es natural. Es decir, factores que hasta por cuestiones de tiempo no se utilizan. Por ejemplo, laborar 10 horas diarias a laborar 24 horas al día. Entonces, ese restante de 24 horas menos 10, esas 14 horas termina siendo un desempleo natural. ¿De acuerdo? Entonces, transitoriamente, vamos a salir de la frontera de posibilidades de producción, y aquí ocurren dos cosas. Fíjense que ya no estamos hablando de una línea, sino de un quiebre. Ahora, este quiebre es singular, porque cuando usted ve esta línea acá y esta línea acá, realmente estamos hablando de una línea que es recta así y otra línea que es recta hacia acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Como ustedes pueden notar, la preferencia por el consumo de inversión cambia a las personas porque bajó la tasa de interés. Es decir, las personas van a consumir más, pero bajó la tasa de interés y hay negocios mucho más rentables. ¿Qué van a hacer los inversionistas? Invertir, expandir. Se expande artificialmente las etapas del proceso productivo. O sea, vemos por un lado las personas consumiendo como locos y por otro lado los inversionistas invirtiendo como locos, que puede ser la misma persona. O sea, yo consumo mucho y al final estoy también invirtiendo. Y hago esta acotación porque generalmente en la economía, cuando uno habla de los ahorristas, los consumidores y los inversores, siempre pensamos que son personas distintas. Los consumidores son personas que están totalmente consumiendo, y en otro país está como los inversores que solamente lo que hacen es invertir. No, estamos hablando del mismo individuo que está tomando decisiones, ¿no? Exacto, ni come, no hace nada, solamente invertir. Pero bueno, ocurre esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Llega un momento en que la economía comienza a ser insostenible. ¿Por qué? Porque se genera un proceso inflacionario, hay una descoordinación del mercado, los negocios que eran rentables no eran tan rentables como parecía, el salario real comienza a disminuir porque como hubo un aumento en el consumo y la cantidad de oferta del consumo no aumenta en la misma proporción, hay un aumento de precios, el salario real comienza a disminuir, es decir, comienza a distorsionarse la economía. Llega un momento en el que la emisión de dinero se detiene. Cuando la emisión de dinero se detiene, entonces la cantidad de ahorros o de fondos prestables se va a reacomodar, y se va a reacomodar al punto donde los ahorristas realmente están ofreciendo fondos prestables. Es decir, se va a sincerar la economía. Es como que si elimináramos los controles hoy, ¿qué va a suceder? Se va a regular, se va a sincerar la economía. Y esto es lo que va a ocurrir. Se sincera la economía, los fondos prestables reales realmente están acá, para la redundancia, y va a disminuir entonces nuestra frontera de posibilidades de producción. Lo máximo que podemos hacer realmente va a caer, y va a caer a un punto por debajo de nuestra capacidad realmente total. Fíjense que eso se asemeja mucho a lo que pasó en Venezuela. ¿A cuánto está operando una empresa actualmente? Más o menos al 40% de su capacidad total de producción. ¿Ven? Entonces la capacidad de producción total termina siendo la línea, todo termina cayendo y efectivamente el triángulo
baja, es decir, disminuye las etapas del proceso productivo, nos dedicamos al bachaqueo, nos dedicamos a la reventa, nos dedicamos a importar cosas y nadie produce y nuestro ingreso real baja, es decir, no importa si aumentamos el sueldo 100 veces, la inflación se lo comió, etcétera, etcétera, etcétera. La economía venezolana se puede explicar claramente con este modelo. La presentación siempre ha sido 20 minutos, si no me equivoco. 25. ¿Preguntas?